Mi Señor Jesús fue disidente, como algunos se atreven a decir que el Señor Jesús fue disidente para justificar la doble militancia y salirse del movimiento donde pertenecen, asociación o iglesias, como lo hizo Jeroboam, que aunque Dios le mandó profeta de Judá, pero el profeta de Judá no era no eran los profetas de Baales, estaban en doble militancia, era cizaña y no trigo. Dios le mandó trigo a Jeroboam, a Jehú, para que cambiaran sus actitudes y no hicieran lo contrario de Dios. Pero ellos tenían el prejuicio del fariseísmo y entonces, viendo la apostasía de Judá, pensaban que todo estaba perdido y no supieron identificar entre cizaña y trigo y pensaron que la apostasía era ya el final de una pérdida. Pero la apostasía no es un final de nadie, en ninguna iglesia, en ningún movimiento. La apostasía es corregible. La cizaña siempre ha estado en la apostasía. Pero el trigo es lo que Dios reserva y envió a Judá, de Judá, donde estaba el trigo y la cizaña, le mandó trigo puro a Jeroboam y a Jehú, para que no hicieran becerros en Dan ni en Betel. Y no oficiaran el oficio de sacerdocio, ni tomaran de los diezmos de las ofrendas y donaciones, justificando que Judá estaba en apostasía. Entonces ellos tenían el deber, el derecho de no enviar los diezmos, las ofrendas ni las donaciones, y de ellos mismos oficiar el sacerdocio, casar, bautizar y hacer cosas que Dios no le ha autorizado. Eso es lo que le pasó a Jeroboam y le pasó a Jehú, y por eso se perdieron ellos y sus hijos y muchas personas que siguieron sus caminos, que adoraron Dios becerros en Dan y en Betel. No corrigieron estas costumbres, justificaron que porque en Judá estaba en apostasía, pero ¿quién era los que estaban en apostasía? Los ciegos, la cizaña. Pero Dios tenía trigo y de allí le envía un profeta para amonestarlos, pero no quisieron. El profeta dio el mensaje, desacató la voz de Dios y tuvo que pagar las consecuencias. Pero el mensaje ese era. ¿Cuántos siervos de Dios le ha enviado Dios a Judá, a la iglesia de la Odisea, para amonestarla de lo tibia, desnuda y ciega que está, que no quiere recibir reprensión, no quiere aceptar la reprensión de Dios a través de los siervos que Dios le manda, humilde y sencillamente, no como ellos quieren verlos en pompa, en orgullo, en yo, con títulos, sino humildes, sencillos, como es la característica de Dios. Hombres puros como José, manso como Moisés, temperante como Daniel, pero aún así pasan por alto el mensaje de Dios. Esto es un llamado para que aquellos que se han salido de la Odisea y han montado movimientos aparte, independientes, y han cogido los diezmos, las ofrendas, y han pedido a la gente diezmos y ofrenda o donaciones, o con fundaciones o ministerios, para atacar la Odisea. Dios no da órdenes a nadie que ataque la Odisea. La orden de Dios es que abramos los ojos y tomemos compremos oro refinado en fuego. 2, nos coloquemos las vestiduras blancas o justicia para hacer las cosas justas en un mundo que es injusto por todo. Todo lo que hace el mundo es injusto y Dios quiere que salgamos de ese mundo y podamos tener la ley de Dios que es santa, justa y buena. Y 3, tener el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Entonces la pregunta es,
¿Jesús fue disidente? No, Jesús fue independiente desde muy niño, porque las reglas ortodoxas judías desde muy niño enseñaban a los niños a regirse por las tradiciones y mandamientos de hombre. Nadie se podía salir de ahí porque tenía problemas. Y Jesús no se rigió a las órdenes de los rabinos, ni mandamientos, ni tradiciones. Fue independiente, muy distinto de independiente a decir que Jesús fue disidente. Fue el primer disidente, rebelde. No, Jesús no tenía doble militancia. Es que la Odisea es disidente, y los que salen de la Odisea a atacarla también son disidentes, porque doble militancia, quiere decir, no han abandonado el pecado del yo, las contiendas, no han abandonado de fondo el pecado que hay en la vida de ellos, no quieren abandonarlos. Entonces les es más fácil salir corriendo y atacar la Odisea, y la Odisea atacarlos a ellos, y los dos peleándose, pero cada uno lo que buscan es una religión legalista. Una religión legalista es que yo hago todo lo que me pidan el que me quiera dirigir, llámese movimiento, llámese la Odisea, con tal de no cambiar mi yo. No quiero cambiar yo, no quiero cambiar mi manera de celebrar, quiero seguir celebrando como el mundo, quiero con las tradiciones. Por eso ama las tradiciones y ama los mandamientos de hombre, que ya no los ama ya en la Odisea, pero lo ama en su independencia y lo ama en su movimiento o en su asociación aparte, como Jeroboam. Y entonces ofician aparte, reciben diezmo, ofrenda y ataca y odia. No hay sino odio. ¿Por qué? Porque no se toma el consejo de Dios, que nos arrepintamos. El verdadero celo es arrepentirnos, ser celoso, porque Dios al que ama lo reprende. Y que le abramos la puerta al Señor para que Él entre y pueda gobernar el yo, que le entregamos y pueda vivir Cristo. Ya no viva yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y de ahí dice el Señor que el que venza, Él nos dará la corona, nos dará que nos sentemos con Él en la diestra con el Padre. Ese es el premio, y el premio se ve al final. El premio no se ve ahora. No es con blancos, no es con cosas, no es mostrando cosas. La religión falsa y legalista es así, muestra cosas. Aviones, carros, casas, fincas, honores, gloria, cosas alcanzadas, dinero, y hace cosas, pero las hace legalistamente, pero no quiere obedecer a Dios de corazón, no quiere dejar entrar a Jesús en el corazón para que salga el yo. Entonces vuelve otra la pregunta: ¿Jesús fue disidente? No, porque no practicaba el pecado, fue sin pecado según Hebreos 4:15. Así que a veces somos atrevidos en decir que Jesús fue el primer disidente y rebelde, y entonces lo ponemos en esa categoría para poder justificar de que nosotros no salimos de la Odisea y somos rebeldes de la Odisea y que seguimos, y que porque Jesús fue el ejemplo de la rebeldía. Eso dicen los grupos al margen de la ley, que Jesús fue el primer disidente, revolucionario, líder social, y que por eso ellos siguen esas pisadas. Pero está mal el concepto, porque Jesús no fue revolucionario. Jesús fue independiente de las leyes de los rabinos ortodoxos en el tiempo de los judíos ortodoxos, de las tradiciones de hombre y mandamientos de hombres, costumbres del mundo, todo eso que involucraba pecar. Jesús fue independiente, porque Jesús no pecó, en 33 años no pecó, fue sin pecado, se mantuvo puro. Entonces no lo podemos colocar en ese nivel, porque es que el rebelde aquí es Satanás, no es Cristo. Aquí el rebelde, el disidente es Satanás, que hoy gobierna en todas las iglesias, gobierna como director del mundo religioso. Por eso en las iglesias se hace lo que Satanás dice. Satanás dice: a este no le deje predicar porque no le conviene que la verdad pueda ser descubierta. Entonces la iglesia rápido toma medidas y lo llama disidente,
reformista, retrepista, le pone todos los nombres, y hereje con ese cuento para no dejar predicar la verdad en los púlpitos. Y entonces, con los prejuicios, historia preconcebida, le hacemos caso a Satanás. Entonces ese es el director, no es Cristo. Por eso Cristo dice que Él está afuera, no adentro. Él está afuera, según Apocalipsis 3, 14, 18 al 23, está afuera, llamando a cada corazón. Eso no quiere decir que una persona entre al templo y si entra a adorarlo como debe ser, sin tradiciones de hombre y mandamientos de hombre, pues Dios acepta ese culto de esa persona. Porque en la Odisea hay trigo y hay cizaña, y los dos deben de permanecer hasta el final. La diferencia del trigo es que cuando da fruto se doblega, es decir, el yo. No hay odio a sus hermanos, odia por los que lo persiguen, le hace daño, por los que lo ultrajan, lo maltratan, lo calumnian, no lo quieren, lo desprecian. Él ora por ellos. Esos son los frutos. Como dijo Jesús: Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. Así lo hizo Esteban, así hicieron los valdenses, los más de 66 millones de cristianos que murieron crucificados y en las hogueras, apedreados, comidos por las fieras en los circos. Esas eran las palabras: Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. A sus enemigos, a los que lo odiaban, a los que lo perseguían, a los que le hacían daño, porque ahí es donde está la clave, es vencer el mal con el bien. Entonces volvemos a la pregunta: ¿Jesús fue disidente? No, nunca. El disidente llama a Satanás. Entonces Satanás le aplica ese nombre de él al justo, se lo aplica el calificativo para disimular que él es, y entonces para que la gente enfoque la mirada hacia allá y él los convenza de que él es el malo y él es el bueno. Y así tiene el mundo y tiene todas las iglesias engañadas. Y lo más tremendo, tiene a los pastores allí como guardianes de las tradiciones, de los mandamientos de hombre, y entonces no dejan progresar en las iglesias. Pero aún así, el Señor tiene mil formas de cómo llegarle al ser humano. Así que no solamente es por las iglesias, Dios puede hablarle en el bus, en el camino, en las casas. Dios tiene formas de cómo llegarle a las personas. Así que Satanás no puede ganarle al ministerio de Cristo. Puede aparentar que lleva ganando porque todos los pastores se pusieron de acuerdo a ganar buenos sueldos y vendieron la verdad por un plato de lentejas. Pero eso no significa que las verdades estén amarradas, porque Satanás no puede tener amarrado a la gente a todo momento. Tienen que salir al bus, en la caminata, en el camino. Así era que se encontró con Nicodemo, fue a buscarlo. La mujer samaritana, el Señor se le presentó, y así a miles de personas que usted mira la Biblia, el Señor se les presentó. De muchas formas Dios utilizó, así que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que el calificativo de que le da que Jesús fue disidente, rebelde, es un calificativo satánico, porque aquí el único rebelde y doble militante se llama Satanás. Esta víbora sí es la propia víbora, la propia disidencia, es rebelde y tiene al mundo bajo rebeldía, tiene a la gente odiando los unos a los otros y peleando, sintiendo celo, odio, para que cuando llega la verdad odie a la gente, odie a los siervos de Dios y no le pueda recibir. Pero aún así Satanás no es capaz de detener el poder de Dios, porque es que Dios es poderoso. Yo ya lo venció en la cruz de Calvario. Este es un rendido, este es un fracasado. Ya el Señor lo hizo todo. Satanás no puede hacer pecar a nadie, ni puede inducir a nadie, ni puede empujar a nadie a pecar. Él lo que hace es vender la idea, la incredulidad, e inducirlo a usted también. Guíanos, Señor, a ser fieles. Amén y amén.